Padre, te damos infinitas gracias porque tú eres muy bueno, Señor, porque reconocemos tu bondad, reconocemos, Señor, tu misericordia, reconocemos, Señor, que tu amor se ha mostrado con nosotros cada día, Señor, durante todo este tiempo, mi Dios. De una u otra manera, para nosotros es visible que tú, Señor, eres el que tienes el control de las cosas, que tu voluntad siempre se cumple, Señor, y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que hemos de hablar, que sea, Señor, conforme a tu voluntad, mi Dios, que tú utilices mi vida, Señor, y que tu palabra, Señor, sea la que llegue a los corazones de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los que están escuchando esta predicación. Dios, que tu palabra sea esa semilla buena, mi Dios, que llegue al corazón y que no haya nada que la ahogue, que no haya espinos que la ahoguen, que no haya nada que estorbe el crecimiento, sino que dé fruto, mi Dios, y ese fruto abundante, Padre, para que nosotros podamos ser testimonios, Señor, y ser testigos de que tú eres un Dios poderoso, bueno, agradable, Señor, que tú eres bondadoso. Yo te doy muchas gracias, Señor, y en tus manos depositamos este momento en el nombre de Dios Jesús. Amén. El tema, hermano, que estamos nosotros hoy impartiendo a la iglesia es aprendiendo a alabar. Y es importante, hermano, para nosotros aprender a hacerlo, ¿no? El texto que tenemos como texto lema en este mes es Salmo 89:15 y dice la palabra de Dios: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Y nosotros, hermanos, al leer este versículo, David declaraba que es más que feliz, que es supremamente bendecido el pueblo que sabe aclamar a Dios. Es importante que nosotros fijemos nuestra mirada en esto, hermanos, porque dice este versículo que sabe aclamarte. Esto nos da pie, hermanos, a saber y a pensar que puede ser que nosotros no sepamos cómo aclamar a Dios, cómo alabarlo, cómo a Dios le gusta que lo alabemos, cómo es la manera correcta en la que nosotros debemos alabar a Dios. Yo le he puesto como título a esta enseñanza: hacerlo bien. Hacerlo bien. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 145. Y le voy a dar lectura yo, a los versículos del 10 al 12. Repito la cita: Salmos 145, versículos del 10 al 12. Voy a dar lectura, espero que ya lo tenga, hermano, y dice la palabra de Dios: te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Nosotros, hermano, tenemos que hacernos una pregunta: ¿cuál es la alabanza que agrada a Dios? Algo que la iglesia de Dios debe entender es que todo lo que se lleva a cabo en un templo o en la comunión que tenemos como iglesia de Cristo siempre se debe realizar con apego a las enseñanzas de Dios. Siempre se debe de realizar con apego a las enseñanzas bíblicas. En las iglesias, en la comunión que tiene la iglesia, no se realiza algo porque funcione, hermanos. La alabanza es, sin excepción, algo que debemos llevar a cabo en la comunión que tenemos como iglesia, pero es algo que debemos de aprender a hacer correctamente. Una alabanza que la hagamos como a Dios le gusta. Y a lo mejor podemos pensar, hermano, que
por la cantidad de años que tenemos reuniéndonos, por la cantidad de tiempo que tenemos de conocer el Evangelio de Cristo, siempre lo hemos hecho bien o lo hemos hecho de manera correcta. El único parámetro que tenemos para saber si hacemos las cosas de manera correcta o de manera incorrecta es la palabra de Dios. Es el único parámetro que nosotros tenemos. Si la Biblia dice que está bien, entonces es la voluntad de Dios y es correcto. Si la Biblia no lo menciona, entonces probablemente estemos haciendo lo que a nosotros nos parece o lo que nosotros creemos que está bien. Entonces, nosotros, hermanos, siempre debemos de tener esa humildad de preguntarnos a nosotros mismos y preguntárnoslos a la luz de la palabra si lo que estoy haciendo o lo que he hecho, como he llevado mi vida, como he vivido el Evangelio, es la manera correcta, ¿no? Pablo escribía una carta a los filipenses y en el capítulo 3, en el versículo 12, Pablo les decía a los filipenses, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar, si logro asir, para lo cual fui asido por Cristo. Ninguno de nosotros, hermano, puede pensar que todo lo que hacemos está bien, está correcto, está perfecto, lo estamos haciendo bien. Si no en todo momento volteamos a ver qué es lo que nos dice su palabra, si no en todo momento estamos cuestionando lo que hacemos como iglesia, y si la palabra de Dios dice que está bien, debemos siempre preguntarnos si es lo correcto, lo que le agrada a Dios, lo que Él indica en su palabra que hagamos, porque algunas ocasiones, hermano, por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, hacemos algunas cosas por tradición. Hacemos algunas cosas pensando que en todo momento lo hacemos de manera correcta. Y yo quiero nada más llevarlo a que recuerde Lucas capítulo 11, en el versículo 1, los discípulos, ellos que habían convivido mucho tiempo con Jesús, se habían dado cuenta de una cosa, que a pesar de que ellos habían sido instruidos en la ley y habían sido hombres que conocían lo que la voluntad de Dios era a través de su palabra, no sabían orar. En el versículo 1 del capítulo 11 del libro de Lucas, ellos se acercan a Jesús y le dicen, Maestro, enséñanos a orar. Cualquiera de nosotros podría pensar que ellos ya deberían saberlo, por la cantidad de años que tenían, por el tiempo que tenían, porque ellos eran instruidos desde pequeños en la ley, pero no sabían cómo llegar con palabras a Dios y se habían dado cuenta que la manera en la que Jesús hacía la oración era una manera distinta a la que Él lo hacía. Evidentemente, el Señor Jesús lo hacía porque, como Él lo expresaba, Él solo enseñaba lo que su Padre le había dicho que debía enseñar. Enseñaba de acuerdo a lo que Él tenía y sabía y había aprendido de su Padre. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que preguntarnos si nuestra alabanza la estamos llevando en nuestra vida, en nuestras iglesias, de la manera en que a Dios le agrada, de la manera en la que Dios le gustaría recibir nuestra alabanza. La iglesia, el pueblo, va a ser supremamente bendecido en el momento en que nosotros hagamos bien las cosas, hermano. Y como lo aprendíamos la semana pasada, nuestro eje central de saber cómo vamos a hacer bien las cosas es conociendo a Dios. El primer ejemplo, hermano, que yo quiero tomar, no como un ejemplo de la alabanza, sino de cómo nosotros debemos hacer bien las cosas, es el de Caín y Abel. Quiero, por favor, hermano, que vayan a su Biblia al libro del Génesis, capítulo 4, los versículos 3 y 4.
espero que ya lo tenga. Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Muchas veces hemos hablado de este evento, hermano, muchas veces en la iglesia. Y lo que podemos nosotros darnos cuenta, hermano, es que lo que hacía la diferencia entre un sacrificio y otro no era lo que se estaba ofreciendo, sino era cómo se estaba ofreciendo eso. Hebreos capítulo 11, versículo 4 nos abre el panorama y nos abre los ojos acerca de eso. Dice la palabra: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Lo que nos enseña la palabra de Dios en estos versículos es que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo. En cambio, Caín, dice la palabra de Dios, lo único que trajo fue una ofrenda. No hace un énfasis especial la palabra de Dios en especificar cómo fue, solo nos menciona una ofrenda, como si fuera una ofrenda más. Hace una diferencia al hablar de Abel cuando dice que trajo de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y a mí, hermano, me llama la atención, es algo que debe poner nuestra mirada, porque nosotros podemos llegar a Dios a traerle una ofrenda de alabanza, pero puede ser una ofrenda, o puede ser lo mejor de nuestra ofrenda. Ya más adelante vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña cómo debe de ser nuestra ofrenda, porque nosotros podemos llegar, hermanos, en la comunión que tenemos en el templo como parte de la iglesia de Cristo y llegar a ofrecerle a Dios una ofrenda. O podemos llegar con la actitud de Abel y traerle de lo mejor que tenemos. Ofrecerle a Dios lo mejor que podemos darle. Algo que llamaba mi atención era el investigar acerca de cómo es la crianza de las ovejas, ¿no? Las ovejas se caracterizan por ser unos animales que son de reproducción lenta. Esto quiere decir, hermanos, que las ovejas dan una cría. A veces son dos, pero generalmente solo dan una cría, no dan tantas. Los machos son reproductivos a partir de los 3 meses, pero las hembras son reproductivas a partir de los 5 meses. Aunque, esto lo leí en una página especializada en crianza de ovejas, decía que lo recomendable es, cuando tienes una oveja, lo recomendable es dejar pasar un periodo de 1 año y después de eso ya ponerla a reproducirse. Lo que me llama la atención a mí, hermano, es justamente esto. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar Abel para poder ofrecerle a Dios lo más gordo, lo mejor, lo que tenía? Probablemente, o por lo que podemos ver, hermano, pasó a lo mejor más de 1 año y medio. Es decir, había sido un trabajo, un esfuerzo continuo de Abel por que su primer camada de ovejas fuera cuidada y fuera engordada y fuera lo mejor que le pudiera ofrecer a Dios. Había habido un cuidado especial de Abel para que eso fuera lo mejor que recibiera a Dios. De lo que tenía, era lo mejor que iba a dar a Abel. Entonces, nosotros, hermano, tenemos que entender cuál es la alabanza que le gusta a Dios. ¿Cuál es la alabanza que nosotros debemos ofrecerle a Él? Porque podemos ofrecerle una ofrenda, podemos ofrecerle una alabanza o podemos ofrecerle
lo mejor que tenemos en nuestra alabanza. Una de las primeras cosas, hermano, que yo quiero aclarar con todos es que alabar no significa cantar o música. Sí que está inmerso dentro de la música y el cántico el poder alabar a Dios. Pero nosotros, hermano, podemos, dentro incluso de nuestra comunión con Dios a través de la oración, alabar a Dios. No es indispensable que estemos reunidos como iglesia, que haya instrumentos para que nosotros podamos alabar a Dios. Si nosotros entendemos el significado de alabar en un español simple, es decir cosas favorables o resaltar las características positivas, las cualidades positivas de alguien. En este caso, si nosotros queremos alabar a Dios, eso es lo que hacemos. Reconocer lo bueno que es Dios, lo bondadoso que es Dios, su misericordia, su amor, cada una de las cualidades. Por eso les decía al principio y aprendíamos la semana pasada, el eje de nuestra alabanza siempre va a ser el conocimiento de Dios. Si nosotros conocemos a Dios, entonces nosotros vamos a poder alabar a Dios de manera correcta. Vamos a saber alabar a Dios y lo vamos a hacer de manera correcta. Quiero entonces, hermanos, que vayamos al capítulo 33 de Salmos, versículos 2 y 3, y dice la palabra de Dios: aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Voy a dar lectura una vez más. Dice: aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Mucho tiempo, hermano, yo fui instruido con el ejemplo de que hacerlo bien mayormente significaba realizar una correcta ejecución de una alabanza, es decir, musical y vocalmente. Hacerlo bien significaba que lo deberías de hacer correcto, ¿no? Ahora, esta es una enseñanza que debe de ser completa, porque eso es cierto. Si nosotros a través de la música queremos alabar a Dios, primero lo que tenemos que hacer es tener talento y en nuestras posibilidades poder prepararnos para hacerlo lo mejor posible hacia Dios. Eso es un punto de vista correcto, pero es incompleto, porque hacerlo bien implica que todo lo que representa la alabanza a Dios tiene que hacerse de manera correcta. No solo implica la ejecución buena de mi instrumento o de mi voz, sino implica que todo lo que representa la alabanza a Dios debe de ser de manera correcta. Hay algo que sucede hoy en día y es que la música es toda una industria, hermanos. No quiero decir que esté mal. Sin embargo, hay compañías muy grandes que han encontrado incluso un negocio en ello. Compañías como Sony, compañías como Warner, la división disquera, tienen a sus artistas. Hay hasta premios, hay premiaciones por el artista que mejor tuvo un álbum, etcétera, 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 etcétera. Y entonces olvidamos poner nuestra mirada en lo que Dios nos dice, en lo que Dios dice que debe de ser. ¿Cómo debemos hacerlo? No estoy diciendo que cada uno de ellos cobre por lo que hace, que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que quien debe llevar los reflectores es Dios, es la alabanza hacia Él, es la exaltación hacia Él, es el resaltar lo bueno que es Él, es el nosotros anunciar sus virtudes, tal vez a través de la alabanza, a través del cántico. Eso es lo que tiene que prevalecer
antes que formar artistas. ¿Qué es lo que pasa? Y tenemos que nosotros tener siempre esto en mente. Los hombres, nosotros, hermanos, tenemos ese constante peligro de equivocarnos. Cuando Dios va a elegir a David como rey, manda a Samuel a la casa de Isaí, y entonces lo que pasa con Samuel es que él mira al primero de los hijos y lo que Dios, él dice, bueno, este seguramente es, este debe de ser, por el porte que tiene, por cómo está, por su estructura física, porque él es alto. Y entonces dice la palabra de Dios, primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Dios hablando a Samuel le dice, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Tomo este versículo, hermano, para enseñarnos a nosotros. Algo que no debe de haber en nosotros es poner nuestra mirada en quien está ejecutando la alabanza a Dios, en quien está llevando a cabo una actividad para la comunión que debemos tener nosotros dentro de la iglesia. A Samuel le pasó y Dios le dijo, mira, que tus sentidos no te engañen. La música, hermanos, es una herramienta que tiene mucha influencia en los sentidos humanos. Nosotros podemos escuchar una música tranquila y podemos relajarnos a través de ello. Podemos escuchar una música muy alegre y podemos alegrarnos a través de ello. Entonces, algo que debemos nosotros primero fijarnos para saber si lo estamos haciendo bien, para que esa alabanza, para que nosotros como iglesia seamos supremamente bendecidos. En algo que debemos nosotros de fijarnos, hermano, es en el corazón. En mi corazón y en el corazón de aquel que está llevando la alabanza. Es en algo en lo que tenemos que nosotros poner atención. Y entonces, a lo mejor tú pensarás, ¿cómo voy a saber lo que hay en el corazón de mi hermano? ¿Cómo voy a saber? A lo mejor mi corazón yo puedo saber lo que hay en él, porque es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién conoce el espíritu del hombre más que el hombre? Tú mismo y Dios saben lo que hay en tu mente y en tu corazón. Pero ¿cómo yo voy a saber qué hay en el corazón de mis hermanos que a lo mejor están dirigiendo la alabanza? Y la palabra de Dios de igual manera nos enseña, hermano. Nos enseña a nosotros y nos enseña a identificarlo, a saberlo de manera correcta, para nosotros hacerlo bien, como dice su palabra. Quiero por favor que primero vayamos a Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice la palabra de Dios, Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Esta es una verdad bíblica aplicable, hermano, para nosotros. Nosotros vamos a darnos cuenta de lo que hay en nuestro corazón y vamos a darnos cuenta de lo que hay en el corazón de alguien más a través de lo que habla. Lo que hay en el corazón indudablemente e inevitablemente va a salir por la boca. En estos tiempos más antiguos probablemente vaya a salir también en su muro de Facebook, ¿no? Y entonces nosotros vamos a darnos cuenta de qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en mi corazón, qué es lo que hay aquí. Entendamos, hermano, que el corazón no se refiere a la víscera cardíaca, sino se refiere a todo nuestro ser, a lo que somos, a nuestro pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Va a salir por la boca.
Y nosotros vamos a darnos cuenta, hermano, que si hay algo que no es agradable para Dios, que está saliendo de nuestra boca, que está saliendo en nuestro muro, en nuestras redes sociales, entonces no estamos haciendo una alabanza que se esté haciendo bien, que sea agradable a Dios. Les voy a pedir que abran su Biblia en Santiago, por favor. Santiago capítulo 3, versículos 10 y 12. Dice la palabra de Dios: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce, agua dulce y salada. Si nosotros, hermano, queremos hacer una alabanza que sea agradable a Dios, tenemos que fijarnos en nuestro corazón. El eje de todo esto, hermano, es conocer a Dios. El hombre bueno saca de su corazón algo bueno. El hombre malo de su corazón saca algo malo. Y nosotros debemos de fijarnos en qué es lo que hay en nuestro corazón. No sé si en tu vida todavía tienes resentimiento, todavía tienes tristeza, todavía tienes amargura. El fruto del espíritu, el fruto de la carne se sigue manifestando. Si es así, si en mi vida se sigue manifestando el fruto de la carne, entonces no puedo creer o engañarme que mi alabanza está siendo agradable a Dios por más lágrimas que derrame, por más sentimiento que le ponga o por más talento que tenga. No es así. Dios no se puede agradar de eso. Dice su palabra que nosotros tenemos que alabar a Dios con el entendimiento. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 13. El contexto es el siguiente, hermanos. Está hablando Pablo a los corintios acerca del hablar en lenguas, pero voy a tomar estos 3 versículos. Dice: por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, nosotros, hermanos, si queremos dar una alabanza, aprender a alabar a Dios, una alabanza en la que nosotros seamos bendecidos, tiene que ser una alabanza que la hagamos con el entendimiento, sabiendo lo que le estamos cantando a Dios. Entendiendo que la alabanza que a Dios le agrada y la que tenemos nosotros que hacer es aquella que tiene una base bíblica, que tiene un fundamento en su palabra, que tiene un fundamento en su voluntad revelada a nosotros. Hace no mucho escuchaba a un artista que le estaba haciendo una entrevista en un programa de televisión, y él declaraba lo siguiente, decía: es que mira, usar las palabras Dios, Espíritu Santo, Jesús, limita mi creatividad. Como que él ya estaba en un nivel superior y ya quería hacer una alabanza distinta, ¿no? Totalmente extraviado. Porque la alabanza que es para Dios se trata única y exclusivamente de Él. No se trata ni de nuestras vivencias, ni de nuestros testimonios, ni de lo que a mí me pasó. Se trata de Él, se trata de lo bueno que Él es, de su bondad, de su misericordia, de su amor, de su poder, de su perfección, de cada uno de los atributos que tiene. Por eso tenemos razones infinitas, hermanos, nosotros para alabarlo. Yo doy gracias a Dios que este año empezamos a estudiar precisamente la doctrina de Dios para conocer a Dios, para conocer quién es Él y los motivos que nosotros tenemos para alabarnos. Como les decía al principio, hermanos, nosotros tenemos que llegar no ofreciéndole una alabanza, sino una alabanza que es distinta, porque es para Dios.
Salmo 145, versículo 1 al 3, por favor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Si nosotros queremos hacerlo bien, si nosotros queremos aprender a alabar a Dios y ser supremamente bendecidos, hermano, tenemos que llegar delante de Dios con una alabanza diferente, una alabanza distinta, superior a lo que haríamos con cualquier otra persona. Nosotros podemos alabar cualquier cosa, podemos alabar la belleza de un paisaje, podemos alabar a nuestra esposa, podemos alabar N cantidades de cosas. Pero la alabanza que es para Dios tiene que ser una alabanza distinta, tiene que ser algo diferente, tiene que ser algo superior, algo que esté por encima de lo que podemos hacer para cualquier persona. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros tenemos que alabar a Dios con el entendimiento. Tenemos que hacerlo con un corazón limpio. Tenemos que dar una alabanza que es superior a cualquiera. Y algo, hermano, que yo quiero dejar asentado el día de hoy es que la alabanza no sustituye el conocimiento de Dios ni su doctrina. La alabanza no sustituye la palabra de Dios, no lo sustituye, no puede sustituirlo. Dios se reveló hacia el hombre a través de su palabra. Toda su revelación y su conocimiento, su voluntad está en ella. Dice su palabra que el cielo y la tierra van a pasar, pero lo que no va a pasar es su palabra, su voluntad, lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido, lo que Él nos enseña y nos ha enseñado. Eso no va a pasar nunca. La alabanza no sustituye el conocimiento ni la doctrina de Dios. Y quiero, hermano, hacer hincapié en esto porque a veces sucede así. A veces frases que están presentes en algunos cantos se vuelven doctrina, se vuelven una enseñanza, se vuelven algo que se comparte como una verdad bíblica. Y a veces las canciones, los himnos, los cantos, es cierto, están basadas en el conocimiento de la Biblia, en la doctrina que enseña la palabra de Dios, pero a veces no es así. Y hay frases que nos suenan muy bonitas, muy alentadoras, pero en ocasiones contraponen lo que son las enseñanzas de Dios. La alabanza, hermano, no sustituye el conocimiento de Dios. Ni tampoco, ojo con esto, hermanos, la alabanza tampoco es una moneda de cambio o es algo que podamos ofrecerle a Dios para querer cambiar o manipular la voluntad de Dios. Hace algún tiempo la palabra de Dios me hablaba a mí, leyéndola y estudiándola, en confrontación con un canto. Yo, al igual que muchos de ustedes, crecimos con dos generaciones, ¿no? Una que tenía los himnos, tenía estas cadenas largas de cantos, y la música que hoy actualmente se hace, ¿no? Que ya es propiamente un género que se llama worship, ¿no? Entonces, estamos entre esas dos corrientes, digamos, musicales, esas dos influencias musicales en nosotros. Y había un canto sobre el cual yo empezaba a meditar a través de la palabra de Dios, que justamente habla de la alabanza a Dios. Este canto, lo recuerdo, dice así: la alabanza a Dios cambia las cosas. Muros han caído, ejércitos vencidos, presos se han librado. Y fíjate muy bien lo que dice. Dice, es porque han cantado. La siguiente frase de la canción es, pruébalo y verás
que la alabanza a Dios cambia las cosas. No quiero ser aguafiestas, pero siempre lo soy. Mire, este canto, hermano, indirectamente, no sé si, yo creo que a propósito no es, pero indirectamente lo que está diciendo es justo lo que les decía al principio, que podemos utilizar la alabanza como una moneda de cambio hacia Dios para cambiar la situación en la que estamos inmersos en ese momento, para cambiar su voluntad, para cambiar lo que Dios determina. Y entonces, hermano, es algo que ese, como algunos otros cantos, que no es una verdad bíblica. Cuando nosotros estudiamos que Dios es grande y perfecto, entendíamos una cosa, que su voluntad es perfecta. Su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, nosotros, hermano, no podemos enseñar ni asumir que la alabanza es una moneda de cambio que se puede utilizar para que Dios cambie las circunstancias en la que estoy yo pasando ahora mismo. Que Dios cambie las situaciones en la que yo estoy inmerso ahora mismo. ¿Por qué cantaban Pablo y Silas cuando estaban en esa cárcel? No era para que se derribaran los muros ni salieran. Muchas veces estuvieron en esa situación. Pablo muchas veces estuvo en esa situación. La alabanza a Dios es para resaltar las características positivas, su bondad, su carácter. No imagino que pudieran estar cantando ellos inmersos en esa situación, pero probablemente le estaban dando gracias a Dios por su fidelidad, o por su amor, o porque Él había sido su fuerza, porque Él había sido su refugio. Pero muy seguramente, hermano, no estaban cantando para que Dios derribara los muros, para que temblara y entonces pudieran salir ellos de esa cárcel. Es un argumento que puede ser fácilmente refutado con la misma palabra. Hebreos 11:13 dice que los muros de Jericó cayeron, pero por la fe. Hebreos 11:30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Entonces, no fue, hermano, porque fueran cantando alrededor del muro. Ese no fue el detonante para que Dios obrara. El detonante, dice la palabra de Dios y nos lo enseñan Hebreos, fue la fe. Entonces, algo que me gustaría dejar en claro, hermano, para todos nosotros es, la alabanza no es una moneda de cambio para cambiar la voluntad de Dios, para mover la mano de Dios. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y su voluntad, hermano, siempre, siempre, siempre se va a cumplir. Siempre se va a cumplir. Eso nos lleva, hermano, a entender nuestra posición, siempre la posición que nosotros tenemos en comparación a Dios. No debemos olvidar quiénes somos nosotros, hermano, y quién es Dios. No debemos olvidar nunca eso. Dios no necesita de mi alabanza, no necesita de mi talento, no necesita de mí. Es una verdad, hermano, que nosotros tenemos que entender para ofrecerle una alabanza, hacerlo bien, una alabanza que sea agradable a Dios y una alabanza en la cual nosotros seamos supremamente bendecidos, hermano. Quiero que vayamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 17, Hechos 17 del 24 al 27, y dice la palabra de Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios,
si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el quien da vida y aliento y todas las cosas. Nosotros, hermano, tenemos que entender, Dios no necesita de mi talento, ni de mi alabanza, ni de mi cántico, no necesita de mí, no necesita de lo que yo pueda hacer. Es Dios, es dueño de todo. Todo lo que está debajo de sus pies es suyo. Entonces, nosotros no debemos olvidar, hermano, cuál es la posición que debemos de tomar delante de Dios. Porque eso nos va a llevar a ofrecer delante de Él, llegar con la actitud correcta, con la posición correcta y hacerlo bien. Sabiendo que nuestro corazón debe de estar limpio. Sabiendo que Él es digno de suprema alabanza, sabiendo que nosotros debemos de cantar con el entendimiento, sabiendo que su palabra es la que tiene que estar plasmada en las alabanzas que nosotros cantamos, que esa es la verdad que a nosotros nos guía y que es la verdad a través de la cual Dios se nos ha revelado. Quiero también, hermano, que vayamos a Salmo capítulo 50. Este es un salmo, hermanos, de Asaf. Usted va a encontrar en el libro de los Salmos que hay diferentes autores. Asaf es uno de ellos. Y Asaf tiene una manera muy peculiar de escribir sus salmos, muy distinta a como lo hace David. Si usted lee un salmo de David y un salmo de Asaf, va a encontrar una diferencia bastante notable. Voy a leer del versículo 7 al 15. Repito la cita, Salmo capítulo 50, versículos del 7 al 15. Y dice la palabra de Dios, oye pueblo mío, y les hablaré. Escucha Israel, y testificaré contra ti. Quiero que pongamos atención, hermano, lo que Dios en ese momento, por boca de Asaf, le estaba diciendo a su pueblo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. El pueblo seguía ofreciendo holocaustos, hermano, es decir, seguía llevando ofrendas. Pero mire, le dice, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de los animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice Dios. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carnero de toros o de beber sangre de machos cabríos? Fíjate muy bien lo que le decía. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. ¿Qué hay que podamos ofrecerle a Dios que no sea ya suyo? No hay nada, hermano. Dios le decía a su pueblo, mío es el mundo y su plenitud. Todo me pertenece. Todo me pertenece. No hay nada que no sea mío. ¿Qué significa sacrificar a Dios alabanza? Hebreos 13:15. Ya estamos por concluir, hermanos. Hebreos 13:15 dice la palabra de Dios. Así que ofrezcamos a Dios por medio de Él, es decir, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Fruto de labios que confiesa su nombre. ¿Qué representa esta verdad de que confiesa su nombre? Es algo que todavía, hermano, tenemos pendiente como Iglesia Libre de los Valles estudiar, pero Dios se revela a nosotros a través de sus nombres.
Dios se revela a nuestra vida a través de sus nombres. Nosotros podemos conocer más y más a Dios. Y por eso entendemos que el eje, hermano, de esta enseñanza es el conocimiento de Dios. Siempre lo va a hacer así. La alabanza tiene como eje central el conocimiento de Dios. La alabanza de Dios tiene como eje central el conocimiento de Dios. Dice que el sacrificio de alabanza es el fruto de labios que confiesan su nombre, que confiesan quién es Él a través de cada uno de los atributos que Dios tiene, cada uno de los atributos que nosotros conocemos. Y entonces vamos a poder alabar a Dios por su fidelidad, porque a pesar de todo esto, seguimos teniendo oxígeno, seguimos teniendo una oportunidad para acercarnos a Él y reconocernos. Pablo, hablando en el Areópago, les decía, Dios no necesita que algún ser humano venga y le ofrezca algo, porque Él es dueño de todo. Sin embargo, no está lejos de nosotros y se revela a nosotros para que podamos acercarnos a Él de la manera correcta, acercarnos a Él en la manera en que Él le agrada. Jesús, hablando con la mujer samaritana, le decía, mira, ustedes adoran lo que ustedes saben, nosotros adoramos lo que sabemos, pero lo que busca el Padre es verdaderos adoradores. Eso es lo que está buscando el Padre. Nosotros, hermano, vamos a hacerlo bien, vamos a hacer una alabanza correcta en la medida en la que nosotros conozcamos a Dios y conozcamos lo que dice su palabra acerca de la alabanza y cómo lo podemos hacer bien. La palabra nos enseña, hermano, entonces que tenemos que mirar nuestro corazón y fijarnos qué es lo que está abundando a través de nuestra boca, qué es lo que expresamos. No puede haber una fuente que sea amarga y dulce y que de esa salga bendición para Dios y maldición para las personas, para las situaciones. Debemos de entender, hermanos, que si queremos alabar a Dios bien, para ser supremamente bendecidos, debemos de alabar a Dios con el entendimiento, que Él es digno de suprema alabanza, que Dios no necesita de mi talento, ni de mi canción, ni de mi alabanza. Dios no necesita. Y que Él es digno, hermano, de suprema alabanza. Por último, hermano, quiero que vayamos al Salmo 33. Salmo 33, versículo 1, dice su palabra, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. En los íntegros es hermosa la alabanza. Tenemos que observar nosotros, hermano, si en mi vida hay integridad. La integridad, hermano, es esa capacidad de ser la misma persona sin que un hermano, pastor, algún líder esté observándonos, reconociendo y sabiendo que Dios está en todos lados. Incluso sabe lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Sabe que nosotros podemos engañar a las personas a través de la manera en la que nos presentamos delante de ellas. Pero Dios lo sabe todo. Sabe nuestros secretos. Cualquier cosa que pensemos que es un secreto y está a salvo en nuestra mente y en nuestro ser, es sabido por Dios. Y Él sabe verdaderamente cómo está mi vida, mi corazón, mi mente. Probablemente no hemos sido o no somos más que felices ni supremamente bendecidos porque no hemos aprendido a alabar a Dios de la manera en la que a Él le agrada. Lo bueno, hermano, es que nosotros, cada día que Dios nos da, es una oportunidad para hacerlo de manera correcta. Para voltear a ver su palabra, mirarnos en ese espejo que es su palabra y darnos cuenta si estamos mal o bien delante de Dios. Si yo estoy mal, si estoy caminando mal, si mi mente, mi cuerpo, mis labios están contaminados. Hacerlo bien, hermano, significa
que nosotros vamos a ser íntegros delante de Dios, porque dice su palabra, en ellos es hermosa la alabanza. Aquel que no tiene nada que ocultar delante de Dios, que no tiene nada de qué avergonzarse delante de Dios, y va a poder con sinceridad y con el entendimiento expresar cualquier verdad bíblica a través de la alabanza. Nosotros, hermano, tenemos que aprender a alabar a Dios como iglesia. Y en nuestra vida personal, en la comunión que tenemos todos los días con Dios. Quiero concluir con este salmo, Salmo 138, versículos del 1 al 3. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo. Esa es la actitud con la que tenemos que llegar delante de Él, con humildad. Y alabaré tu nombre por tu fidelidad y por tu misericordia, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Pablo decía, Dios no está lejos. Y Dios no está lejos, hermano. Si cada uno de nosotros a lo mejor hemos alabado a Dios por las razones equivocadas o de la manera incorrecta, hoy en día tenemos la oportunidad de decirle, Señor, ya no quiero hacer las cosas mal, porque quiero ser bendecido por ti, quiero ser supremamente bendecido por ti. Quiero ser más que feliz al acercarme a ti con integridad, con limpieza de corazón, con ese entendimiento y sabiendo que lo que estoy cantando, que lo que estoy alabando a ti te agrada. Y te agrada no porque sea el más talentoso, te agrada porque lo estoy haciendo con todo mi corazón. Y porque en mi corazón estoy siendo íntegro. Estoy reconociéndome delante de ti que fallo, Señor, pero quiero cambiar y me voy a esforzar por amar tu palabra y amar tu voluntad. Le voy a pedir, hermano, cierre sus ojos y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que tome el control de nuestra vida, de nuestra mente. Que nosotros aprendamos en todo momento a hacer las cosas como a Él le agrada. Porque de esa manera nosotros vamos a ser bendecidos en grande manera por Dios. Y Él se va a agradar de nuestra alabanza. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye, tu palabra nos enseña. Tú nos enseñas, Señor, cómo es que te gusta que te alabemos, Señor. Cómo es que podemos hacerlo bien, hacer una alabanza que sea agradable para ti, Padre. Yo te pido, Señor, que en nuestra vida sigas manifestándote, Señor, y que, mi Dios, sabemos que te hemos fallado. Sabemos, Señor, que en algún sentido nosotros somos faltos delante de ti. Queremos acercarnos, mi Dios, en humildad a ti. Queremos acercarnos, mi Dios, reconociendo quiénes somos, Señor, y reconociendo quién eres tú, Padre. Y acercarnos, Señor, pidiendo siempre tu favor, pidiendo siempre, Señor, tu misericordia y la manifestación de tu poder en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque en todo momento tú has sido, Señor, con nosotros. Y porque sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y se ha cumplido, Señor, tu voluntad. Enséñanos a estar permanentemente, Señor, en tu voluntad, a no alejarnos de tu voluntad, Señor. Y que nosotros podamos, Señor, experimentar y conocerte cada día más. Para alabarte, Señor, y para tener en nuestros labios siempre una alabanza digna para ti, Señor. Siempre en nuestros labios una alabanza de la cual tú te agrades. Siempre, Señor, en nuestros labios un agradecimiento permanente. Que podamos decir, como en salmista, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque tú eres quien perdona todas nuestras iniquidades.
Tú eres el que sana nuestras dolencias. Tú eres quien ha rescatado del pecado nuestra vida, Señor. Y te agradecemos por eso, Señor, porque tú nos tuviste, Señor, en tu noticia y nos atrajiste a ti, Señor. Y ahora por eso nosotros podemos acercarnos a ti con esa libertad, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos, mi Dios, que tú te manifestarás, te manifiestas siempre, Señor, y que tú, Padre, eres el que merece una alabanza suprema, Dios. Enséñanos, Padre, a darte y ofrecerte de corazón esa alabanza suprema, esa alabanza superior, distinta, Señor, una alabanza que tú te mereces, Padre, porque queremos sentirnos muy bendecidos por ti, Señor. Queremos ser más que felices al acercarnos delante de ti en alabanza, Señor, con nuestros labios, Padre, y exaltándote siempre, Señor, declarando tus bondades, declarando quién eres tú a todo aquel que no te conoce, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.